Pues bien, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente en el canal de Telio. Bueno, ahora normalmente, buenas tardes. Estamos esta vez con un tema para segundo año que tiene que ver con la civilización helénica. Bien dicho así, con ese nombre, civilización helénica, no griega, como se le suele por herencia romana denominar, pero bueno, es civilización helénica porque ellos mismos se llaman a sí mismos helenos y Hellas se llama su país. Primera aclaración que hay que hacer respecto a estas cuestiones de cuando nos metemos en lo que se llama la ciudad antigua o la antigüedad clásica, es que hay que desterrar un famoso error que suele cometerse, que es el de interpretar la historia antigua con nuestras formas de ver las cosas, es decir, con la manera en que nosotros entendemos las cuestiones hoy en día. Pues no, hay que meterse primero en la mentalidad helénica para poder entenderla por sí mismo. Lo que sucede muchas veces es que se hace lo que se llama reconstruir el pasado a través de una visión ideológica presente. Es decir, yo hablo con un fin ideológico y lo que intento es acomodar la historia a esa ideología, pues que no me interesa tanto la verdad como fue, sino el dar un mensaje de acuerdo a ciertas ideas o a ciertas otras. Ese error en el cual evidentemente no voy a caer ni es conveniente realizar este tipo de transposiciones ideológicas. Esa es la primera aclaración. Entonces uno trata de entender, hace todo el esfuerzo posible, aunque se pueda llegar a equivocar, aunque pueda llegar a interpretar, pero hacemos el intento de meternos en la mentalidad propia de la civilización que estudiamos para entenderla según sus principios. Y es aquí que la primera definición que uno hace y que encuentra tristemente repetida en muchos manuales con expresiones que busca el entendimiento a partir de ideas modernas, es la definición de polis, ¿no? Polis, sin duda, es la unidad política básica helénica, pero ellos no lo entendían en principio como una identidad política, sino como la unión, una especie de unión mística que junta a varias familias. La familia es la base de toda organización política, se parte de la familia y la descendencia, por ahí tan importante la descendencia, que tienen un culto en común, es decir, que pueden reconocer antepasados comunes. Esa especie de vínculo de religión nacional, en el exacto sentido de la palabra nacional, que viene de nascere, en latín, que es nacimiento, de origen, es la que conformó todas las ciudades antiguas, desde el descenso en el Valle de los Ocho, de los supervivientes del diluvio, que es la civilización nuestra. Todo se edificó a partir de la firme unión de los antepasados y el culto, que lo puse en el otro extremo, el culto que se realizaba en la privacidad del hogar, el culto llamado doméstico, en el cual se rendía homenaje a esos antepasados y se mantenía viva la llama, literal y simbólicamente, la llama familiar, ¿no? Eso va a ser común tanto a Grecia como a Roma y a prácticamente toda la civilización antigua. Entonces, en la civilización helénica tenemos que tener en cuenta esto, que es la familia, la unión de familias que reconocen un antepasado común sobre esa base religiosa, que es mala palabra para la sociedad, podríamos decir, antirreligiosa de hoy, porque se pasó como a otro extremo. Entonces hoy es una especie de prurito, prejuicio antirreligioso que hace que se olviden estas cuestiones cuando se analizan la historia o que a nadie le interese el tergiversarlas. Bueno, entonces eso es muy importante para ver sobre todo lo que va a terminar pasando en Atenas. La civilización helénica se edifica a partir de eso. Ustedes fíjense si leemos los poemas antiguos,
los famosos poemas homéricos, la importancia del fuego, que más adelante, el fuego del hogar, que cada hogar tenía su fuego representando la llama viva de la familia, y también las polis, o la urbe en el caso de los romanos, también tiene su gran fuego, su fuego oficial, para decirlo así, que es el fuego que llamea todos los días, manteniendo viva el espíritu de unión con los antepasados, con un antepasado que es el dios tutelar de la ciudad, y que si bien para los más antiguos eran cosas más respetables y con el paso del tiempo eso se fue perdiendo, los antiguos lo tenían en cuenta y no es tan fácil despreciarlo como ligeramente se hace hoy en día. Otra advertencia que por ahí hago, y lo hago mucho en clases mías, es que la ciencia moderna, que tiende a edificar la teoría sobre la realidad, desprecia prejuiciosamente también, es decir, con un juicio a priori, sin que esto sea demostrado primero, la renuncia a la credibilidad de todas las fuentes de la antigüedad. Se cree más en una obra, entre comillas, científica, hecha en el siglo XIX, siglo XX, que en las propias obras que escribieron los griegos y los romanos, las cuales prácticamente se desprecia, cuando no se consideran mentiras. De hecho, la palabra mito, que tiene un sentido mucho más profundo en la antigüedad clásica, hoy se entiende como sinónimo de mentira, que es una cosa lamentable de nuestra triste civilización anti-intelectual que nos toca vivir. Pero bueno, la cuestión es que nosotros sí le prestamos atención, porque no hay nada más importante que prestarle oídos a aquellos que estaban cerca de los hechos que relatan. Cuando ellos relataban, no estaban relatando macanas, estaban relatando historias, que hoy no les queramos dar veracidad o no les queramos dar valor. Bueno, es una cuestión, un problema del cientificismo de hoy, que desgraciadamente no se puede entrar. Así que las fuentes antiguas son de gran valor para conocer las cosas que sucedían en este momento, y que nos han llegado hasta el día de hoy, las pocas que nos han llegado hasta el día de hoy, porque evidentemente no nos ha llegado todo lo de la antigüedad clásica. Pasemos al tema. Civilización helénica, entonces, basada socialmente, que en eso quería entrar y explicar las dos polis más importantes que dominaron sobre la Hélade en la etapa de esplendor griega, que son Atenas y Esparta, se edifican a partir del culto doméstico, se edifica la sociedad. Por ahí nos preguntamos y decimos, eran sociedades muy distintamente organizadas a las actuales, pero muy excluyentes, y que solamente daban participación política a algunos privilegiados. Dos cosas respecto a esta cuestión. En primer lugar, las sociedades modernas no son para nada participativas. Lo único que le dan a la masa es la capacidad de poner una boleta y elegir a uno de la élite que se propone y que luego en el poder hace lo que quiere. Así que evidentemente, más hoy, en tiempos estos de autoritarismo y censura dominante en todo el mundo, nos estamos dando cuenta que las decisiones que toman los gobernantes no tienen por qué consultarlas con la población, y la población lo único que queda es obedecer. Y de vez en cuando ver cuál de los dos propuestos me ajusta el cuello durante los próximos 4 años. Entonces las sociedades antiguas se tomaban la política muy en serio. Es más, a Atenas vamos a ver lo que le terminó pasando por ampliar demasiado el espectro de, podríamos decir en cierto modo, participación política. Cuando nos encontramos con Atenas y Esparta, nos encontramos con dos sociedades muy opuestas, si bien pertenecientes a la misma gran nación helénica, aunque a los atenienses derivan de los jonios, más vinculados con el mar, y los espartanos de los dorios, descendientes de Heracles, y mucho más de tierra y de las zonas más nórdicas, más grandotes, más toscos. Y eso va a marcar diferencias culturales que se vienen arrastrando a lo largo de las generaciones, que le va a dar a cada tipo de ciudad o polis una conformación distinta.
Entonces, dado que la polis no es solamente el lugar, como ahora yo voy, fundo una ciudad, agarro un lugar y lo primero es el lugar, los habitantes que vayan llegando y se llene, no era esa la concepción antigua. La polis la formaban primero las familias, a partir de las familias el fuego sagrado se edificaba toda la ciudad. Vamos a tener una sociedad en Atenas que durante muchísimo tiempo sostuvo la monarquía. Hoy es un error por ahí referirse a Atenas como ligeramente como una democracia, cuando la democracia perteneció a un periodo, si bien exitoso, pero corto en el tiempo de la historia. La mayor parte de la historia helénica, ateniense, perdón, es monárquica. Y constaba de 9 arcontes, que eran como una especie de consejo de gobierno, como si dijéramos nueve ministros importantes, entre los cuales el arconte Basileu, de reis en griego, de ahí viene basílica, por ejemplo, la palabra basílica, Basilio, el nombre Basilio, era el principal de ellos, que tenía el poder de sumo sacerdote religioso, y en algunos casos, porque estaba el Basileus, el arconte encargado de la parte de la guerra, pero también en algún momento el arconte rey se encargaba del mando de las tropas. ¿Cómo se desarrolla Atenas políticamente para ir de una monarquía a una democracia plutocrática? Se va a manifestar muy claramente ese carácter del gobierno ateniense. Lo hace en etapas. Básicamente, Atenas estaba gobernada por un arcontado de 9 miembros, una asamblea que va a ir variando su número. Las sucesivas reformas le van a ir agregando gente y el modo de acceder a la asamblea va a ir cambiando. Se llamaba Boulé, yo lo escribí en griego, la asamblea. El Areópago, que era como el senado, constituidos por los representantes de las, o mejor dicho, los patriarcas de las principales familias que constituían la polis ateniense, y un tribunal también variable a lo largo del tiempo de jueces llamados los Heliastas, sobre los cuales se han relatado muchas historias que les invito a leer y no puedo hacer parte tanto en este video. ¿Cómo se fue pasando las sucesivas reformas? ¿Qué le fue sucediendo a Atenas? A Atenas le fue sucediendo que esta aristocracia inicial fue cediendo lugar a la importantísima élite acaudalada, adinerada. Acordémonos que Atenas es un pueblo que mira al mar, más que nada, y se fue formando una élite de comerciantes, banqueros, que se enriquecen a partir de actividades comerciales, no del trabajo de la tierra, que va a tener mucho peso, pero lo que no va a tener es el vínculo eupátrida, se llamaba así, a aquellos que de buenos padres, de buenos antepasados, es decir, de los que son atenienses. No eran nobles, no pertenecían a esa nobleza, es decir, no eran descendientes de los antiguos atenienses, eran más bien extranjeros. Esta élite económica, como va a pasar en Roma, y lo vamos a ver más adelante, con el paso del tiempo va a ir reclamando participación política, no la popular, porque la participación política popular acá no era interés de esta oligarquía del dinero, y eso va a ir produciendo las distintas reformas. Se va a notar mucho en Solón, en la reforma de Solón. Antes hay un intento de hacer leyes escritas o ponerlas por escrito, porque se vieron trastornados algunos fundamentos y se llamaron las reformas de Dracón. Dracón no hizo más que poner por escrito, como si dijéramos las leyes de las 12 tablas en Roma, las leyes tradicionales griegas, atenienses, ¿no? En este caso, perdón. Pero no hizo cambios sustanciales. Lo que pasa es que se pusieron por escrito porque para evitar una anarquía legal por los disturbios que había sufrido Atenas en este periodo. La principal reforma, la que cambia la manera de entender la sociedad, la va a hacer Solón. Acá volvemos a lo mismo de siempre. Tenemos una
la ruptura de la sociedad antigua religiosa basada en los principales fundamentos cambia por dos razones. Cambia la realidad social ateniense y la segunda es que entra en decadencia. Acá contamos los siglos con mucha facilidad. En esos siglos se produce una decadencia, también en cierto modo apropiación indebida de esta aristocracia eupátrida sobre algunas cuestiones, abusos, imagino. La cuestión es que Solón viene a poner un poco se lo designa, él no quería gobernar, es designado, y va a ser si bien era de familia eupátrida y un hombre muy culto, en que cualquiera dejaría el gobierno porque, como dice Santo Tomás, el gobierno de los sabios es el mejor gobierno, es decir, de las personas conocedoras e inteligentes. Va a trabajar, como por quien dijera, para la plutocracia, porque va a dividir la sociedad según el dinero. Va a aumentar la cantidad de miembros de la asamblea, y al dividirla según el dinero, inmediatamente esta élite extranjera, pero muy adinerada, se va a colocar en la cima de la sociedad. A partir de ahí, evidentemente, las consecuencias se empiezan a notar. El pujante desarrollo de Atenas, por la fuerza de este poder del dinero, como quien lo dice, va a producir que Atenas se sobresalga sobre las demás. Bueno, estas reformas de Solón, que no fueron bien vistas ni fueron bien implementadas, junto a otras reformas más, hacen que se canse y se vaya, deje el gobierno y se vaya a hacer un viaje. Entre tanto viene una especie de tiranía. Los griegos llamaban tiranos a aquellos que tomaban el poder por la fuerza o por la astucia. En el caso de Pisístrato, que se va a llamar así el tirano que va a gobernar Atenas en esta época, Pisístrato dicen que llegó más al poder por astucia que por violencia, y se lo recuerda como un gobierno progresista, muy vinculado a la élite financiera extranjera. Molestó mucho a la estructura tradicional griega, ateniense, perdón, y mucho peor fue que no crió hijos que salieran buenos gobernantes. Suele pasar a muchos que los padres son esforzados y los hijos malcriados y les salen unos cretinos cuando gobiernan. Hipias e Hiparco tuvieron una concepción del gobierno sumamente tiránica, que más acerca del concepto que hoy tenemos de lo que es tiránico, y fueron asesinados. Hiparco fue asesinado, y Atenas va a grabar muy bien en la memoria eso, de modo de no tener más tiranos en la historia, porque eran amantes evidentemente de la libertad, que algo que caracteriza a los griegos, a la civilización helénica en general. Las reformas totales, completas, van a venir con Clístenes más adelante. ¿Qué va a hacer Clístenes? Clístenes va a hacer una reforma total, le va a quitar la base religiosa a la estructura familiar ateniense y le va a dar un carácter lo que se llamó democrático, se lo va a dividir en demos, es decir, va a reorganizar la división social de la ciudad, de la polis, sin tener en cuenta los antepasados, y se va a aumentar nuevamente los miembros de la asamblea a 500, y esa asamblea, sus miembros van a ser elegidos por sorteo. Una cosa muy llamativa que va a traer muchos dolores de cabeza cuando tenga que el sorteo haga que ciudadanos ineptos para el gobierno tengan altos poderes de decisión. Clístenes además le agrega una reforma para que quedara memoria de que jamás se iba a volver a la tiranía. Estableció una modificación un poco peligrosa. Él mismo lo va a terminar demostrando, sufriendo, mejor dicho. Esta reforma consistía en que una vez al año la asamblea votaba la expulsión, el destierro por un tiempo determinado de un ciudadano que se considerara por mayoría que era peligroso o corría peligro de transformarse en un tirano, a lo Pisístrato. Primer año de votación y ya se demostró lo peligroso de este sistema. El primero que echaron fue a Clístenes, el que inventó el sistema. Con el paso del tiempo, la seducción obrada en esa asamblea multitudinaria
por aquellas personas con más habilidad, dinero e influencias, va a hacer que se expulse de la ciudad prácticamente a todos los ciudadanos notarios, notarios serían los escribanos, a todos los ciudadanos notables que se destaquen en la guerra, en la virtud o en la política. Y le va a tocar a Temístocles, el héroe de las guerras médicas, le va a tocar a Arístides, hombre de suma honestidad, que tiene la desgracia de verse expulsado porque le tenían envidia por llamarle a él el justo. Tenían una bronca porque era llamado el justo por su fama de persona honesta y recta, y va a ser expulsado por esa razón. La cuestión es que este sistema de ostracismo, que se llamaba así porque se botaba en una especie de pedazo de arcilla cocinada, una especie de teja, que se llamaba ostracón en griego, de ahí viene la palabra ostracismo. Bueno, desterraba a estas personas por un tiempo y después podían volver. No era el destierro infamante, sino que era un destierro y no implicaba la pérdida de bienes, nada, sino el alejarse por un tiempo de la polis. Cosa muy grave para los antiguos. Bueno, la cuestión es que esta sociedad por sorteo, esta política por sorteo y la incorporación plutocrática, es decir, del poder del dinero en la sociedad ateniense, va a hacer que Atenas se desarrolle enormemente. Después de las guerras médicas pase a ser la polis dominante en la parte económica, cree una liga en la cual haga tributarias a todas las polis menores, y entre en poco tiempo en decadencia y sea dominada por Esparta en las guerras civiles. Ya que hablamos de Esparta, la fascinación de muchos en la historia, que les gustan los gobiernos fuertes, autoritarios, el sistema espartano era un sistema a la vez tradicional y a la vez artificial, creado por Licurgo por una situación específica de guerra. ¿Cuál era la situación específica? La población, el retorno de los dorios del norte, de los descendientes de Heracles, como se dice en todas las fuentes griegas, produjo el sometimiento de las poblaciones mesenias que estaban en la zona, que fueron reducidas eran los que habitaban la ciudad de Esparta antiquísima, fueron reducidos a una situación de servidumbre. Esa situación de una minoría sometiendo a una mayoría a una situación consciente de servidumbre, es decir, no una servidumbre de extranjeros, sino una servidumbre de helénicos, pero dominados militarmente, mantuvo a esta élite doria en una permanente necesidad de entrenamiento militar que permitiera el sometimiento forzoso de estos habitantes, que fueron llamados hilotas. Los griegos distinguían en general dos tipos de habitantes: los que vivían adentro del territorio sagrado, esto es antiquísimo y quedaron en los nombres; los que viven en el oikos, que es el recinto sagrado, donde el fuego de la ciudad tiene influencia, donde los dioses de la ciudad tienen influencia. La tierra de la patria se divide muy claramente de lo que no es la patria por murallas. Entonces los que viven dentro de la patria son los ciudadanos, son los eupátridas, o en este caso los espartanos, los iguales, y los que viven por fuera de ese recinto sagrado se les va a llamar metaoicos, metecos en Atenas, o perioicos, periecos, que viven alrededor del oikos, pero no pueden ser parte de él. Los esclavos no eran tomados parte de la sociedad. Ninguna sociedad antigua hubiera tomado seriamente la idea de que los esclavos tomaran parte del gobierno. Por lo tanto, no se los cuenta socialmente. La esclavitud más sincera que vivía en esta época ahora se sigue viviendo, pero disfrazada, donde el esclavo se le hace creer que es un igual, pero no lo es. En ese entonces no. Los sectores estaban bien demarcados. Si yo soy esclavo, tengo una situación de servidumbre clara y desnuda, digamos, en la situación social, no disfrazada como nos pasa en la sociedad actual. Esta vida permanente de cuartel, prácticamente, espartana, esta aristocracia militar que le puse yo, y era aristocracia porque uno tenía que hacer méritos para gobernar, el mérito se iba ganando desde los 7 años en que uno se esforzaba para ser un soldado.
Era una vida muy dura. Los atenienses se burlaban, en cierto modo, de los espartanos. Algunos los admiraban por la dureza de la vida, que a los 7 años uno ya era parte de este sistema, abandonaba la familia para criarse en un cuartel. Estaba gobernada por 2 reyes, en un sistema diárquico de 2 familias. Y estos 2 reyes estaban asistidos también por una asamblea de hombres libres, de hombres jóvenes. Acá me he olvidado de poner una que era el Senado, que se llamaba Jerusía. Omisión importante de mi parte, si tuviera, acá iría la Jerusía en comparación con lo que sería el Areópago. La asamblea se llamaba Apela se le suele llamar. Era la asamblea de los hombres libres, más de 30 años, y 5 éforos, que es como si dijéramos 5 superministros que tenían poderes de distinta índole, particularmente judiciales. Esta estabilidad que tuvo la sociedad espartana no sufrió estos cambios. Se debió a 2 cosas: la falta de influencia extranjera, ahí no dominaba el dinero porque de hecho ni había dinero, se cultivaba la tierra, los productos servían para el sustento, no para el intercambio. Y por esta misma situación, la situación de doblegar a una población por la fuerza, requiere estabilidad, por supuesto. Todo ese código legal se sostenía en leyes hechas por el gran fundador, el espíritu de Esparta, que fue Licurgo. Lamento que los actuales nieguen la existencia real de Licurgo, porque eso les pasa hoy. Hoy existe lo que se llama la presunción de culpabilidad en las fuentes. La presunción de inexistencia, es decir, algo no existe hasta que se demuestre lo contrario, cuando debería ser al revés. Prestar respeto a los antiguos, y si los antiguos hablan de un personaje, darlo como cierto hasta que se demuestre lo contrario. Hay que demostrar la inexistencia de los personajes, no suponerla, como se hace hoy ligeramente por la complicidad llamada consenso científico. Triste, pero es así. Bueno, este sabio legista, Licurgo, estableció ese sistema legal durísimo, en el cual se formaba militarmente a la población masculina, hasta la edad de formar una familia. Y bueno, los va a hacer evidentemente los mejores guerreros de la zona. No eran muchos, eran muy pocos, realmente muy pocos. Unos centenares de familias que cuando eran llamados a la guerra mostraban una especie de encanto por la gran demostración de lo que es el índice cualitativo de las cuestiones en la guerra, ¿no? Los extranjeros, particularmente los persas, van a mostrar cantidad, van a querer aplastar por la cantidad. Y Esparta va a ser la demostración de lo que es el índice, la importancia de la cualidad, de la calidad. Importaban pocos soldados pero buenos, antes que muchos pero obligados. Bien. Bueno, la cuestión es que esta Esparta en un momento va a dominar sobre Atenas, va a establecer lo que se va a llamar el gobierno de los 30 tiranos, se fue conocido así en las guerras civiles. Y su sistema tan débil, basado puramente en la obediencia y en la sujeción militar, al verse influido por el extranjero y al verse Esparta dominador, como dirían hoy, imperialista, su sistema va a caer. Y las sucesivas rebeliones de los hilotas, que no eran estúpidos por estar en situación de servidumbre, sino al contrario, va a terminar destruyendo el sistema espartano, que va a quedar solamente en el recuerdo después de las guerras civiles. Y Esparta va a quedar poco poblada. Ciudad que no tenía murallas, decían ellos que se debía a la valentía de sus ciudadanos. Y algunos dicen que por las protecciones naturales que tenía. De todos modos, estos son los 2 modelos de civilización helénica, de polis helénica, que muestran son una pequeña muestra, para decirlo así, de la riqueza de la civilización helénica, de la cual solamente hemos hablado una pequeña partecita para aclarar los textos que se envían semanalmente. Bueno, será en la próxima que nos encontraremos con algún otro tema, guerras civiles o Alejandro Magno. Pues muchas gracias y bueno, que no olvidéis de suscribiros en nuestra página, que ya vamos a llegar a los 20, recién estamos empezando. Bueno, adiós.